Buenas tardes, mi nombre es Alan Vázquez y en esta tarde se va a hablar de los temas de la materia estadística diferencial, lo que viene siendo el tema estadístico para escribir, explorar y comparar datos, al igual que el tema de la probabilidad. Ok, las medidas de centralización nos indican en torno a qué valor se distribuyen los datos, y las medidas de centralización más comunes son lo que viene siendo la moda, la media, la mediana y el rango. Aquí yo voy a hablar primeramente de lo que es la moda. Dice que la moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se puede hallar la moda para variables cualitativas como para cuantitativas. Aquí un ejemplo que se hizo fue poner una serie de números, y en la serie de números se puso varias veces el número 4. Esto nos quiere identificar que el número 4 es la moda. ¿Por qué? Porque es el número que se repite más veces. Eso es para lo que es la moda de la distribución. Al igual, en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia, y esa frecuencia es la máxima distribución binominal o multimodal, es decir, tiene varias modas. Eso nos quiere decir que en una serie de números también a veces se van a encontrar varios números que se repitan las mismas veces. Eso no quiere decir, nos va a decir que no solamente va a haber una sola moda, sino va a tener varias modas en ese número de series. Aquí en este ejemplo podemos ver que el número que se repite más es el 1, el 5 y el 9, y por lo cual la moda va a ser el 1, el 5 y el 9. Al igual manera, cuando todas las puntuaciones de un grupo de una serie de números son repetidos igualmente, un ejemplo, si en una serie del 1 al 5 se repite dos veces el 1, dos veces el 2, dos veces el 3, dos veces el 4, así hasta llegar dos veces al 5, eso nos quiere entender que no va a existir una moda. ¿Por qué? Porque no hay un número que se represente más veces. Eso nos quiere decir lo que viene siendo la moda. Ahora voy a hablar de lo que viene siendo la mediana. Dice que la mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos estén ordenados de menor a mayor. Igual nos dice que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, y aquí la mediana se representa por una M y una E. La mediana se puede hallar solo para variables cuantitativas, no es como la moda, que también se encontraba para las cualitativas. Y los pasos para calcular una mediana son ordenar los datos de menor a mayor. Si la serie tiene un número impar, a medidas la mediana es la puntuación central de la misma. Aquí un ejemplo que se hizo, se ordenó 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5 y 6 y 5. Aquí se toma que dependiendo la cantidad de números que sean, aquí sean 2, 4, 6, 8, 10, 11, el número medio es el número que va a ser la mediana, en este caso sería 5. Si estuviera el 5 y el 6 aquí, sería 5 y medio la mediana. Eso lo vamos a ver en este ejemplo de la gráfica que se hizo de caja. Igual se pusieron una serie de números del 60 al 76, y aquí podemos ver que la mediana nos dio el 67.5, que viene siendo este ejemplo que nos marca en el número 3, en el cual podemos mirar la tendencia que tiene de dónde se encuentra el rango de los números. Ok, ahora se va a hablar de lo que viene siendo la media aritmética. Dice que la media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Eso, un ejemplo, varios amigos, 6 amigos se pesaron y tienen diferentes pesos. Se tomaron los datos en una tabla y se van a sumar todos esos datos, lo que viene siendo el peso, y se va a dividir entre la cantidad de los amigos que se pesaron. Aquí se puede basar en una gráfica los que se pesaron de 10 a 20, de 20 a 30 y así sucesivamente. Aquí en base a la fórmula nos dice que es la cantidad total del peso, sobre la cantidad total de lo que viene siendo las veces que se pesaron. Aquí nos da un 43.33 lo que viene siendo el resultado. Ok, el rango. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor número de datos de una distribución estadística. El rango en sí se toma de lo que viene siendo igual de menor a mayor, pero para sacar el rango en una serie de números, aquí un claro ejemplo del 1 al 9,
el valor máximo va a ser 9 y el valor mínimo va a ser 1. Simplemente se va a hacer una resta y ya en base a eso ya tenemos el resultado de lo que es el rango. Aquí el rango sería el número 8. Ok, el concepto básico de la probabilidad, aquí nos dice que la teoría probabilística es la rama de las matemáticas que proporciona los fundamentos, modelos matemáticos y el lenguaje que se usa en la estadística. Y lo que viene eso también la probabilidad medida de la incertidumbre que se asocia a la ocurrencia o observación de un fenómeno. Y en base a eso podemos checar lo que viene siendo en este tema de la probabilidad, la regla de la suma y la multiplicación, donde nos dice que la regla de la suma y la multiplicación son probabilidades que se refieren a los métodos de calcular la probabilidad de dos eventos. Lo que los diferencia de esos dos es lo que la regla de las sumas puede encontrar la probabilidad de cualquiera de los dos eventos, pero los eventos no pueden ocurrir en el mismo momento. Tiene que ser primero uno y luego otro, no puede ser al mismo momento porque esa regla no abarca para eso. A lo contrario de lo que es la regla de la multiplicación, que es para encontrar la probabilidad de ambos eventos independientes. Ok, aquí nos habla, aquí en esta ilustración nos habla un poco de lo que es la regla de la suma y cómo se debe de plantear para poder tomar y sacar la probabilidad. Aquí pues, está dada por una serie de eventos, dos eventos que se llamaron A y B, y en esos eventos pueden ocurrir, pero como les dije anteriormente, no pueden ocurrir al mismo momento. Y se deben de dar ejemplos que no pueden ocurrir simultáneamente, y aquí un ejemplo sería el que puse a continuación, de la probabilidad de las personas, de que un alumno entre al salón de clases o un maestro, y aquí se puso un ejemplo de cuál sería la probabilidad de ello. Porque la regla de la multiplicación es una fórmula, y aquí nos dice que la regla de la multiplicación lo que va a hacer es encontrar un número en el cual se va a basar. Y aquí el ejemplo sería uno de los productos de una empresa que empaca, su empaque lleva 6 galletas con chispas de chocolate. La probabilidad de que los empaques contengan menos de 6 galletas es el 6.8%. Además de los empaques incompletos, tienen un 40% de probabilidad de contener galletas sin chispas de chocolate. Aquí lo primero que tenemos que hacer es separar los eventos, y aquí los eventos serían los empaques incompletos y las galletas sin chispa de chocolate. Aquí nos dice que los empaques incompletos son un 0.068, que vienen siendo los que contienen menos de 6 galletas, y los galletas sin chispas serían el 0.4, que viene siendo el 40% incompleto. Para sacar esa probabilidad simplemente se va a multiplicar lo que viene siendo el evento, lo que viene siendo las galletas por el evento, y ya en base a eso se saca el resultado. Simplemente es una multiplicación, su misma regla lo dice. Y las técnicas de conteo, las técnicas de conteo, el principio fundamental es el proceso de contar. Ofrece un método general para contar el número de posibles arreglos de objetos dentro de un solo conjunto. Dice, las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles que no se pueden cuantificar así exactamente, simplemente son probabilidades. Y algunos temas de los cuales abarca estas técnicas de conteo es la técnica de multiplicación, que la vimos anteriormente, lo que es la técnica aditiva, la suma o adición, que se miró anteriormente también, y la permutación y la combinación. ¿Otra? Ok, el principio de la regla de conteo dice: si un experimento está compuesto por K ensayos realizados en un orden definido, donde el primero tiene resultados posibles, el segundo posee N2 resultados posibles, el tercero tiene N3 resultados posibles, entonces el número de resultados posibles para el experimento va a ser lo que viene esta fórmula. Ok, la permutación. ¿Qué es la permutación? La permutación es una combinación en donde el orden es importante, la notación y la cantidad de permutaciones de ciertos elementos, y si solamente se selecciona uno. Aquí un ejemplo que yo puse
Si 9 estudiantes toman un examen, todos tienen diferentes calificaciones. Cualquier alumno podría alcanzar la calificación más alta. La segunda calificación más alta podría ser obtenida por uno de los 8 restantes. La tercera calificación podría ser obtenida por uno de los 7 restantes. Aquí lo único que se debe de hacer es acomodar desde como nos dice el problema. Primeramente, los 9 estudiantes se van a multiplicar por los 8 estudiantes restantes por los 7 estudiantes restantes. Y ese sería el resultado de eso, sería una multiplicación y sería el resultado de 504 combinaciones en las cuales se podría calificar, se podría obtener las calificaciones más altas. Para eso nos sirve lo que viene siendo la permutación. Ok, el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es simplemente una fórmula y se aplica cuando se cumple una serie de requisitos y se requiere calcular la probabilidad de una cosa. Se forma a base de sucesos incompatibles, ya que no pueden ser el mismo. Un ejemplo sería este ejemplo que puse aquí. Lo puse lo que viene siendo con un diagrama de árbol. Habla sobre el porcentaje de los cuántos ingenieros, cuál probabilidad es de que tantos ingenieros puedan llegar a ser directivos dentro de una empresa. Todo esto se va a basar en lo que viene siendo la fórmula. La fórmula nos va a dictaminar realmente el resultado de cuántos ingenieros pueden solamente llegan a ser directivos. Y aquí sería el ejemplo que viene aquí a continuación. Y bueno, sería todo por mi presentación y pues muchas gracias por su tiempo.